Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. Espero se encuentren extremadamente bien. Mi nombre es Jocelyn Irán Pérez Castillo y pertenezco al grupo 605 de Estadística y Probabilidad 2 con el profesor Irving Flores. Bien, la semana pasada vimos diferentes tipos de variables y la verdad es que esta semana creo que eso nos será de ayuda, ya que el tema que veremos será distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Y para esto voy a responder algunas preguntas que nos ayudarán a comprender mejor este tema. Primero tenemos qué es una variable aleatoria. La variable aleatoria es un medio que nos ayuda a describir el espacio muestral usando números. Esto nos indica que es una función que asigna valores numéricos a cada uno de los eventos del espacio muestral. Y bueno, esta puede ser discreta o también puede ser continua y se acostumbra a describirla con una X mayúscula. Un ejemplo de esto sería el número de veces que sale 5 al lanzar un dado 2 veces. Después tenemos qué es la variable discreta. Si recuerdan, esta variable ya la habíamos visto la semana pasada, pero para refrescar nuestra memoria voy a repetir la definición de esta variable. Es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. El ejemplo de la semana pasada había sido la cantidad de hermanos que tenían un grupo de 3 amigos. El primer amigo habíamos dicho que tenía 2 hermanos, el segundo 5 hermanos y el tercer amigo un hermano, pero ninguno podía tener 3 hermanos y medio o 5 hermanos y un cuarto porque no se podían partir a la mitad. También había mencionado un ejemplo de mascotas. Por ejemplo, yo podía tener 2 perros y 3 peces, pero no podía tener 2 perros y medio o 2 perros y 3 peces y medio porque no era posible partirlos a la mitad. Ahora, ya que tenemos la definición de qué es una variable aleatoria y qué es una variable discreta, se nos viene qué es una variable aleatoria discreta, o sea, se juntan estas dos. ¿Y cuál es su definición? Son aquellas en que el número de valores posibles que toman pueden ser finito o infinito, pero que pueden numerarse. Y para que quede un poco más claro, vamos a poner un ejemplo. Ok, como experimento vamos a tener el jugar un partido de fútbol. Y como variable aleatoria que representamos con X mayúscula tendremos el contar los goles que anota el equipo contrario. Y como los posibles valores de X de nuestra variable aleatoria, podemos tener 0, 1, 2, 3 y se sigue. O sea, esto depende de cuántos goles mete el equipo contrario. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? La verdad es que considero que esta es la pregunta más larga que voy a tener en este video. Sin embargo, voy a intentar ser breve y concisa y también intentaré dar la información más relevante para que esto quede claro. Primero hay que saber que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es aquella que asigna probabilidades a los valores de una variable aleatoria. Y la variable aleatoria es aquel espacio muestral que podemos describir con números. Con esto en mente, hay que entender que una vez que ya hemos determinado los valores de una variable aleatoria, asignaremos probabilidad a cada una de estas variables. ¿Y cómo vamos a asignar la probabilidad? Muy sencillo, con una fórmula que nos acompañó durante el semestre pasado, que es la fórmula general de probabilidad, la cual es número de casos favorables sobre número de casos totales. Para cada uno de los datos que les estoy dando, se utilizan ciertas letras para poder representarlos, como por ejemplo en el espacio muestral que se utiliza la letra S mayúscula. A continuación voy a mencionar cuáles son estas letras y para qué datos se utilizan. En primer lugar tenemos la variable aleatoria. Esta la vamos a representar con una X mayúscula, una X grande. Detrás de ella vienen los valores de dicha variable aleatoria que vamos a representar con la letra X minúscula, una X pequeña. Y en tercer y último lugar viene la probabilidad que vamos a representar con P de X, una P y entre paréntesis la letra minúscula X. Para que quede un poco más claro, me gustaría que vieran la siguiente imagen que tomé del video que nos pidieron ver. En esta imagen podrán encontrar cada una de las letras que les dije, incluida la del espacio muestral. Ok, pero esto lo podemos representar de alguna manera o algo así.
Pues sí, la respuesta es que sí. Estos datos los podemos representar de tres maneras diferentes. La primera es a través de una tablita, la segunda a través de un histograma o gráfica de barras y la tercera a través de una fórmula. Ok, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para cada una de estas tres opciones que di. Vamos a suponer que nosotros queremos representarlo a través de una tablita. Bien, en caso de que queramos representarlo así, en la primera columna pondremos X minúscula, que recordemos que son los valores de nuestra variable aleatoria. Y en nuestra segunda columna pondremos P de X, que es la probabilidad de dichos valores. Bueno, pero supongamos que nosotros ya no queremos representarlo con una tablita, sino con una gráfica de barras para que se vea más llamativo. Pues no hay problema alguno. Lo único que tendremos que hacer es colocar en nuestro eje X, nuestro eje horizontal, X minúscula, que son los valores de nuestra variable aleatoria. Y en el eje Y, el eje vertical, colocaremos P de X, que es la probabilidad de dichos valores. Por último, tenemos la fórmula. En el caso de la fórmula vamos a necesitar una función, pero esta función dependerá de los datos que tengamos. Por ejemplo, una función puede ser, no sé, P de X igual a X cuadrada más 5 sobre 13 o P de X igual a X más 2 sobre 15. En el caso del video se nos dio una función que fue P de X igual a 1 sobre 6. Y como les digo, esta función va a depender de los datos que tengamos. Nuevamente les dejaré una imagen a continuación que vi en el video para que puedan darse una idea más a profundidad de las tres maneras que di, que fue una tabla, una gráfica de barras o una fórmula. Ya casi nos acercamos al final y una pregunta, o dos preguntas mejor dicho, que se nos hace es ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que puede tomar una variable aleatoria discreta? Esta es una pregunta muy importante y es importante saber la respuesta porque es una de las condiciones que tiene, o mejor dicho, dos, y es que el valor tiene que estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, el valor mínimo que puede tomar es 0 y el valor máximo que puede tomar es 1. No puede pasarse de estos valores o tener menos. No podría tener 2 o tener menos 2. Y como última pregunta tenemos, en una distribución de probabilidad, la sumatoria de todas nuestras variables, ¿a qué valor debe corresponder? Bien, la suma de probabilidades asignadas a cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria siempre, siempre, siempre debe ser 1. Y bien, aquí finalizaría mi video semanal. Agradezco muchísimo su atención. Espero esto haya quedado lo suficientemente claro. Y bueno, les deseo un muy bonito día, una excelente semana. Cuídense mucho y tomen agua. Hasta la próxima.